Me imagino que todos en este momento están con su historia clínica, ¿verdad? Ya han debido estar familiarizándose con la historia clínica, con los datos ya hasta lo que hemos avanzado hoy día. ¿Quiénes tienen su historia clínica ahorita en mano? ¿Todos tienen su historia clínica en mano? Sí, doctor. ¿Quiénes tienen dudas? ¿Alguna duda hasta ahorita? Cuando han estado llenando esa historia clínica, ¿alguna duda hay? ¿No tienen duda en el llenado de la historia clínica? No creo. Yo, doctor. A ver, cante. En la parte que dice la zona en que vive es endémica, epidémica, palúdica, chagásica, dengue, ¿qué se debe poner? Ya ustedes llevaron salud pública, ¿verdad? Sí. Ya. ¿De quién es la historia clínica que está haciendo usted? De mi madre. ¿Y dónde vive su madre? Aquí en Montero. Ya, ¿y Montero es zona de qué? Pues, o sea, ¿tiene usted que saber eso? ¿Dengue? ¿De qué es endémica? ¿Montero es una zona de alguna enfermedad endémica? ¿Es frecuente que en Montero haya paludismo, chagas, qué? El dengue. El dengue. ¿Usted cree que tienen dengue, se enferman de dengue los que viven acá en el centro de la ciudad? ¿O hay alguna zona donde más hay dengue? Especialmente en los barrios. ¿Y su madre vive en un barrio o vive en el centro? No, en la zona central. En la zona central. Sí. Por eso es que es importante, ¿no es? Saber estos conceptos de epidemiología. Es decir, tiene usted que saber si Montero es una zona endémica de dengue, de leishmaniasis, de chagas, de paludismo. Eso tiene usted que saber. O sea, si su madre vive en un barrio, tiene que saber si en ese barrio, cada vez que hay dengue, afecta a los que viven ahí o no afecta. A eso se refiere en esa parte de la historia clínica. Si su madre, si usted estuviera haciendo una historia clínica de un paciente que vive en Camiri, ¿cómo pondría su historia clínica? Que es chagásica. No, ¿qué es? O sea, porque no siempre, ¿no? O sea, pero es una zona endémica para Chagas. ¿Sabe usted qué diferencia hay entre endemia y pandemia y epidemia? La endemia es que es de una zona determinada la enfermedad. La epidemia es cuando sobrepasa el número que es establecido, y la pandemia ya cuando es a nivel mundial. El último concepto es el único que está bien. Los otros no están bien claros en su definición. Tiene que aprender, va a leer qué es endemia, qué es epidemia, y pandemia es lo que acaba de decir, está perfecto. Cuando una enfermedad sobrepasa, va más allá de un continente, como ahorita el caso del coronavirus, a eso se llama pandemia. ¿Y sabe usted qué es sindemia? No, doctor. ¿Ha escuchado alguna vez? ¿Quién ha escuchado lo que es sindemia? Bueno, anoten.
Anoten los términos, anoten los términos. Ok, entonces la finalidad de tener a mano la historia clínica es de ir rellenando esa historia clínica con los datos del paciente que yo estoy haciendo. Las dudas que tengan en ese llenado las vamos a ir solucionando. Me alegra que solamente una de los 200 alumnos que hay inscritos solamente una tenga duda, o sea que los 199 no tienen duda. Me alegro. Entonces soy excelente docente. Eso me alegra. Ojalá que en los exámenes saquen buena nota. Me cuesta creer que no tengan dudas. Me cuesta. Lo que yo estoy pensando es que algunos están en la clase sin su historia clínica, sin sus apuntes, sin nada. Eso es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que yo digo ahorita se le va a olvidar mañana. Ya no se van a acordar. Entonces uno tiene que estar con su cuaderno anotando las cosas que tiene que leer porque no las tiene claras. Y lo que no entiende, preguntarle al profesor, porque al final nosotros solo somos guías. Solo le guiamos a ustedes. Ustedes tienen que agarrar el libro y ponerse a leer. ¿Quién me decía alguna duda? Doctor, una pregunta. ¿No? Bueno, en la parte que dice para mujeres, hay una parte de abajo donde dice gestacional, donde dice gesta y para. ¿Qué significa ese término? Esa es la fórmula obstétrica. En la mujer, en la historia clínica de la mujer, que siempre es más complicada que la historia clínica del hombre, uno tiene que saber elaborar la fórmula obstétrica. Y esa fórmula obstétrica tiene esas iniciales. Gesta significa el número de embarazos que ha tenido la mujer. Entonces, si están haciendo algunos de ustedes la historia de su madre, vayan poniendo la historia de su madre. Pueden hacer 3, 4, 5 historias. Mientras más historias hagan, es mejor. Entonces, gesta significa el número de embarazos. Para significa el número de partos. La C significa cesáreas. Porque el parto termina por 2 vías. Puede ser por vía natural, que es el parto vaginal, o puede terminar por cesárea. Y AB, no sé si en la historia de Gumucio Reyes hay esa inicial de AB, que significa abortos, o sea, el número de abortos. El FUM es la fecha de última menstruación, otras historias clínicas otras veces se llama FUR, que es fecha última regla. Entonces hay esos dos términos que se pueden utilizar. ¿Está claro? Entonces gesta significa el número de embarazos que ha tenido la mujer, para el número de parto, la C el número de cesáreas y AB es el número de aborto, que a veces solamente dice la A, que significa abortos. Esa es la fórmula obstétrica de la mujer. ¿Estamos? Doctor, gracias. Ok, ¿alguna otra duda? Todas las dudas que vayan acumulando las vamos a ir solucionando. O sea, en cada clase antes de empezar el tema vamos a ir solucionando algunas dudas para que no queden, porque si se quedan esas dudas, después se convierten en lagunas y después en océanos. Y eso es más grave ya. ¿Vamos? ¿Cuál es la otra pregunta? Doctor, yo tenía una duda, donde dice tórax, configuración externa, movilidad, punto doloroso. En ahí tengo que describir lo que es la inspección y también... Todavía eso porque no estamos en examen físico. Eso es cuando uno lo examina al enfermo. Es lo que usted dice, la inspección. Eso todavía, después, en esta noche vamos a empezar ya el examen físico. Hasta ahorita es solo anamnesis. No hemos tocado al enfermo. Estamos haciendo
interrogatorio. Estoy dialogando con mi enfermo. ¿Cómo está don Pedro? ¿Cuántos años tiene? ¿Es casado? ¿Es soltero? ¿Dónde vive? ¿Dónde nació? ¿Cuál es el motivo de su consulta? ¿Por qué ha venido al médico? ¿De qué se ha enfermado antes? ¿Usted tiene presión alta? ¿Es diabético? ¿Se dan cuenta? Solamente estamos, o sea, todavía estamos en interrogatorio. ¿Consume alcohol? ¿Es vicioso? ¿No es vicioso? ¿Cómo vive en su casa? ¿Es bueno? ¿Es malo? La historia social. ¿Cómo es su mujer? ¿Es mala? ¿Es víbora? ¿Es santa? Todo eso es historia clínica, o sea, solamente es interrogatorio, anamnesis. ¿De acuerdo? ¿Podemos continuar? Doctor, otra preguntita. Aquí donde dice antecedentes patológicos, donde dice enfermedades, tratamientos médicos, quirúrgicos, época de la ocurrencia, y yo lo puse ninguno, ¿estaría bien o qué le puedo poner o no corresponde? Si no tiene antecedentes patológicos, usted pone, o sea, niega antecedentes patológicos. Hay enfermos que le van a decir, cuando usted le pregunta, ¿usted tiene alguna enfermedad, señor o señora? El paciente le dice, no, doctor, no he tenido yo nunca una enfermedad. Puede que él no conozca, puede que él no sepa que está enfermo, pero cuando ya usted lo examina, le encuentra por ahí la presión alta, le encuentra algo en el examen físico, ¿no? Entonces, si él le dice, como no estamos en examen físico todavía, si él le dice que no se conoce enfermo, no ha tenido ningún antecedente patológico, entonces usted transcribe lo que el paciente le dice. Niega antecedentes patológicos. No sabe si tiene presión alta. O sea, no puede estar especificando cada una de las enfermedades. Entonces, usted sí le va a interrogar por varias enfermedades que a usted le interesa. Y esas enfermedades que usted va a interrogar tienen que estar en relación al motivo de consulta. No es preguntar por preguntar nomás. O sea, las que tienen relación con el motivo de consulta, esas son las que más me interesan. Pero las que no tienen relación con la enfermedad, con el motivo de consulta o la enfermedad actual, esas le resto yo importancia. Pero sí o sí tengo que saber sus antecedentes. No se olvide que estamos hablando de historia clínica. Historia es la sucesión de sucesos sucedidos en la sucesión del tiempo. ¿No ven? Entonces usted necesita saber todo del paciente, de su pasado. ¿No ven? Es como cuando yo me voy a casar. Me interesa saber todo de mi novia, de mi futura esposa. Todo tengo que saber. Pero hay cosas que ella no me las va a decir. Y cuando ya yo estoy matrimoniado, ahí vienen los problemas, porque no la interrogué bien. Estaba loco, estaba enamorado, ¿no ve? Solo veía lo bonito, pero no veía lo malo en mi novia. Entonces, eso es mala historia clínica. Usted ha hecho mal interrogatorio y eso es lo que nos pasa cuando hacemos historias clínicas. Van a disculpar la comparación grosera que le estoy haciendo, pero es para que entiendan. Cuando uno no hace buena anamnesis, no interroga, no escudriña bien los antecedentes o el síntoma del paciente, no voy a poder hacer diagnóstico. El diagnóstico semiológico es un arte y una ciencia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra? Doctor. Doctor, entonces en ahí no pongo mamá niega antecedentes patológicos, ¿lo pongo? ¿O bien claro. Ninguno? No, lo primero que dice es mejor, niega antecedentes patológicos. Doctor, de mí mi paciente es de 14 años, es un niño. Es que no debió hacer de un niño. ¿No tiene madre usted? ¿No tiene padre? Clarito lo dije al principio. Empecemos a hacer historias clínicas de adultos, no de niños. Es más complicado hacer una historia de niños porque usted todavía no ha llevado pediatría. ¿Y por qué no hace de una persona mayor? Haga de una persona mayor.
debiera ser una persona mayor, porque además seguramente que a su, no sé qué es de usted, si es su hermano o qué será, primo, sobrino, si de 14 años lo más probable es que sea sano, pues entonces no le va a encontrar algo importante. Pero a ver, haga historia clínica de una persona más allá de 40 años. No hay ningún ser en esta vida de que no tenga nada, siempre tiene algo uno. Aunque sea piojo, pero tiene algo uno. Ok, doctor, gracias. Haga una historia clínica de una persona mayor, empiece con su madre, su padre. Es lo más atractivo, que empiece usted a demostrar que está estudiando medicina y que está detectando a tiempo alguna enfermedad que tenga su madre o su padre o un hermano mayor que tenga. ¿No ve? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Meta. donde dice queja principal, donde está la historia clínica de hospitalización, ahí dice, ahí hay un número 1, 2 y 3, entonces motivo de internación, ahí solamente tengo que colocar uno que es de los síntomas cardinales, lo que es el motivo. Claro, esa historia clínica del gumucio, que es la que están leyendo, y que dicho sea de paso, ustedes pueden conseguirse cualquier otra historia clínica de una clínica privada o cualquier hospital. Y me gustaría que si llegan a encontrar, magnífico, ¿ya? Es decir, esa historia clínica es como orientada a la internación, por eso dice motivo de internación. No importa, el motivo de consulta es la causa, ya sea de ir a buscar auxilio a una atención primaria de salud, a un centro de salud, un paciente que no está mal, pero también es válido para un paciente que se va a las 3 de la mañana al Hospital Gumucio Reyes mal. O sea, es para cualquier situación, para ambas situaciones. Para el paciente que no está mal y va a un centro de salud, o para el paciente que está mal y va a una emergencia. Motivo de internación es igual, es como el motivo de consulta. Y cuando dice 1, 2, 3, eso quiere decir que la mayor parte de los enfermos no van por un solo síntoma. Van por 2, por 3, por 4 o por 5. Pero hay uno que resalta. Y hemos dicho que lo importante es identificar el síntoma o signo cardinal. El más importante, el que más le preocupa al enfermo. Pero ojo, no siempre ese síntoma que más le preocupa al enfermo es el cardinal. Puede ser un síntoma secundario. Así que hay que tener mucho tino para identificar el motivo de consulta más importante del enfermo. ¿Está claro? Sí, doctor, y si es como dice usted, los síntomas cardinales, es como estamos viendo lo más principal. En el punto 2, ¿será que unos síntomas que más o menos específicos también que está relacionando, también se puede colocar eso o solamente es colocar el síntoma cardinal específicamente? No. Usted puede colocar todos los síntomas que le dice el enfermo. Y ahí solamente se coloca el motivo de consulta, no se describe. Donde se describen los síntomas es donde dice enfermedad actual, historia de la enfermedad actual. Ahí se describen. En la primera parte donde dice motivo de consulta, motivo de internación, solo se citan los síntomas. Don Pedro. Solo lo que refiere el paciente. Solo lo que refiere el paciente. Don Pedro, ¿por qué ha venido usted? ¿Qué le pasa? Me duele la cabeza, doctor. ¿Qué más? Tengo vómito. ¿Qué más? Me duele la incordiera. ¿Qué más? No puedo orinar. ¿Qué más? Me arde al orinar. ¿Qué más? Me adormece el cuerpo izquierdo. ¿Qué más? Me da zumbido. Eso solamente se anotan, o sea, solamente no se describen ahí los síntomas. Ya en enfermedad actual, usted tiene que hacer ese rompecabezas. Tiene que armar cronológicamente los síntomas. ¿Cuál es el primero? ¿Cómo le empezó? Eso es enfermedad actual. Eso es lo que cuesta, jóvenes, dentro de esta primera parte de la historia clínica, hacer el engranaje de la enfermedad actual. Eso es un arte. Eso no es aquí que una vez yo hice una historia clínica bien
y la segunda me va a salir mejor y la tercera mejor. No hay eso. No hay eso. Cada historia clínica de un enfermo es diferente, obviamente es diferente, pero cuesta engranarla a veces. O sea, no puede uno engranar los síntomas. Y yo tengo que hacer un rompecabezas, es decir, tengo que engranar, tengo que encajar los síntomas. El paciente puede decirte en forma desordenada los síntomas y vos tenés que ordenarlo. Don Pedro, a ver, ¿cómo le empezó el problema? ¿Cuál fue lo primero? ¿Qué fue lo primero que le vino? ¿La fiebre o el dolor abdominal? Doctor, el dolor abdominal. Bueno, entonces de ahí usted empieza. Pero no todos los enfermos te van a contestar de la misma forma, porque hay enfermos que se sienten mal y no te van a guiar bien para elaborar tu enfermedad actual. Y la enfermedad actual es lo que más cuesta. ¿Entendido? Sí, doctor. Bueno, gracias, doctor, porque esa parte está a veces medio complicadito y quería entenderlo un poco. Gracias, doctor, por aclararlo. No, o sea, lo vas a entender cuando hagas unas 200 historias clínicas. No es con una nomás que se van a solucionar tus problemas. Sí, pero ya más o menos vamos a relacionarlo un poco. Exactamente, por eso les digo, es un arte. El arte es haciendo que se aprende. La ciencia es pensando. La ciencia es con el pensamiento. El arte es repitiendo la acción, o sea, haciendo varias veces. ¿Verdad? Para aprender a tocar guitarra es todos los días agarrar la guitarra. Si no, no vas a aprender a tocar guitarra, ¿no? ¿Verdad? Claro. Es haciendo historias clínicas. Por eso yo les dije, van a fotocopiar esas historias clínicas y van a hacer varias historias clínicas. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa? Doctor, buenas noches. Tengo una duda. Aquí en antecedentes patológicos, me dice antecedentes patológicos y también hay antecedentes ginecológicos. En ahí pongo, por ejemplo, una cesárea podría ser un patológico, pero en el apunte que tengo me dice también que ponga a qué edad tuvo la menarquia y la menopausia, que estos serían antecedentes fisiológicos, serían, ¿no ve, doctor? O sí, porque en la parte de atrás igual hay, sí, hay en el cuadro que dice a qué edad le vino la menarquia y a qué edad le paró, digamos, la menopausia. En este otro lado ya no le puedo poner en antecedentes ginecológicos. No, digamos, menarquia y menopausia son estados fisiológicos de la mujer, ¿no? ¿Verdad? No hay necesidad de repetir, digamos. No hay necesidad. O sea, la parte de los antecedentes gineco-obstétricos en realidad. Obstétrico es cuando la mujer ha tenido embarazo. Si no ha tenido embarazo, sus antecedentes son ginecológicos, ¿no? A qué edad le vino la primera regla, si ya es una mujer mayor, a los cuántos años le vino la menopausia, si esa menopausia fue sintomática, en realidad es climaterio, porque la menopausia es una parte de la menopausia. O sea, el síndrome climatérico, eso es lo correcto, el climaterio. Esta mujer, no debe decir uno, lo que pasa es que mucho se popularizó el término de menopausia y se confunde menopausia con climaterio. Y menopausia es simplemente la ausencia de la regla, ¿no? ¿Verdad? Que eso nunca es de la noche a la mañana. El climaterio se divide en premenopausia, en menopausia y posmenopausia. Eso se llama climaterio, que es la etapa donde declina la función reproductiva de la mujer, ¿no? ¿Verdad? Seguramente muchas de sus mamás ya están en el climaterio. Algunas a lo mejor ya pasaron eso, ya su regla no le viene hace 2 años, 3 años, 4 años, ¿verdad? Otras todavía están en etapas sexualmente activas, reproductivas, que pueden embarazarse. ¿Está claro? Sí, doctor. Gracias. Doctor. Meta. Doctor, a la hora de evaluar el riesgo laboral, ¿eso lo hace directamente el paciente a su consideración? No. En realidad, eso no hay que redundar mucho en riesgo laboral, porque eso no es fácil elaborar un riesgo laboral. No es tan fácil elaborar riesgo laboral. Generalmente eso lo hace. Es hipertensa y tiene diabetes,
que se consideraría también su riesgo laboral alto porque ella es abogada. No, no se refiere a eso el riesgo laboral. Diabetes y hipertensa son enfermedades, son antecedentes patológicos, no son enfermedades. Riesgo laboral es otra cosa. A ver, ¿los médicos tenemos riesgo laboral? Sí. ¿Cuál es el riesgo laboral? Estrés, contagio del SIDA, enfermedades clínicas. Perfecto. Neurológicos igual. No, lo más importante en nuestro riesgo laboral es el riesgo de contagiarse de enfermedades infectocontagiosas, ¿verdad? El bioquímico, por ejemplo, el laboratorista, tiene mucho riesgo laboral porque maneja sangre, ¿no? ¿Verdad? Maneja, ¿cómo se llama? Maneja fluidos, se puede pinchar el dedo, ese es riesgo laboral. ¿Entendido? Esas enfermedades, diabetes, hipertensión, nada tienen que ver con riesgo laboral. Es otra cosa el riesgo laboral. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? ¿Se podría usar el ejemplo también de los albañiles? Ellos tienen riesgo laboral. Un trauma, por ejemplo. Que se caigan allá al tercer piso, ¿no? ¿Verdad? Ponen mal su caballete, ¿cómo se llama? Sus andamios y se caen. Eso es riesgo laboral. Doctor, ¿y si es maestra? ¿Qué riesgo laboral va a tener un maestro? ¿Tiene menos riesgo laboral un maestro? ¿Qué riesgo laboral puede tener un maestro? Someter a mucho estrés. ¿Qué? Someterse a mucho estrés. Pero todo el mundo se estresa. Hasta los niños tienen estrés. Le quitas vos el celular y el niño está estresado. O sea, nada que ver, digamos. Pero supongo que o sea, por ejemplo, si es un maestro de más o menos desde 50 años a casi a 55 años, y ahorita lo que es la pandemia está pasando clases virtuales, digamos. Y por ejemplo, si tiene que aprender a utilizar algún método, se podría hasta de nervioso, no sé, posiblemente que haya un ataque cardíaco. No, eso no es riesgo laboral, nada que ver con riesgo laboral. Eso. Ya, doctor, gracias. Compará a ver el riesgo laboral que tiene un personal de salud. Ese tiene riesgo laboral, es decir, por dar un ejemplo, ¿no? Como han dicho un albañil, tiene riesgo laboral. ¿Un piloto tiene riesgo laboral? Un chofer. Pero lógico, un chofer, ¿cómo no va a tener riesgo laboral? Es un riesgo grande. Si se pone a beber, se mata, pues. ¿No ve? Riesgo laboral. Doctor. ¿Un doctor también tiene riesgo laboral? ¿Qué? Un motista, un mototaxista. Claro. Tiene riesgo de accidente. Su riesgo es el accidente. Matarse por exceso de velocidad, matarse por incumplimiento de las normas de tránsito o matarse porque se agarra y se pone a beber, digamos, consume bebidas alcohólicas. Ese es un riesgo laboral. Todas las profesiones en realidad tienen riesgo laboral, unas más que otras, obviamente, ¿no? ¿Vamos? ¿Alguna otra pregunta? Neta. Con respecto, digamos, si nosotros encontramos a un paciente con algún tipo de masa, todo lo que son las longitudes se debería anotar en lo que es el examen físico o también en lo que es la anamnesis. ¿Por qué está hablando de masa? La masa ya es, o sea, eso lo vamos a ver en examen físico. No, ahorita pero solo es... No lo anotamos entonces ahí donde dice enfermedad actual. ¿Cómo? No la anotamos entonces las longitudes, por ejemplo, una hernia inguinoescrotal podría ser eso. Si lo anotamos las longitudes, pregunto. Si anotamos las longitudes en lo que es la historia de la enfermedad actual. Quiero saber si... Ajá, quiero saber si lo anotamos. ¿Lo anotamos en la historia o lo anotamos? O quizás a que un paciente viene motivo de consulta con el doctor, tengo este bulto aquí, digamos, ¿a eso te referís? Claro. Ya, a ver, te voy a explicar.
la hernia, ¿por qué vienen los pacientes cuando tienen hernia? Dicen, me duele aquí la incordiera, doctor. ¿Saben qué es incordiera, no? ¿Qué es incordiera? Es la unión que tiene de la pierna con su genital, ¿se puede decir? Exacto, es que como aquí algunos de sus compañeros son medios turcos, han nacido en Estocolmo, en Bielorrusia, no saben, ¿no, verdad? La incordiera es la ingle, ¿no, verdad? Entonces los pacientes van a venir con sus términos propios. Doctor, tengo un dolor aquí en mi incordiera. Tenés que anotar dolor en región de la ingle, derecha o izquierda. Pero otra vez el paciente puede venir y decirte, dolor, doctor, tengo una bola que se me brota en la ingle. Entonces ponga ese motivo de consulta. Abultamiento en la ingle. Otra cosa es cuando ya vos vas y lo examinás. Cuando ya vos vas y lo examinás, tenés que medir si es dolorosa, si es grande, si es pequeña, la bola, que es en realidad la hernia en sí. ¿Está claro? Sí, gracias. Ok. Doctor, disculpe, quería preguntarle si se puede hacer, digamos, una historia clínica de un paciente que salió de terapia intensiva y está en tratamiento. Puede hacer, digamos, ¿no? Puede hacer. Porque él ha debido salir con algunos síntomas, ¿no? Y ahí su enfermedad... Sí, más que todo con secuelas, doctor. Su antecedente patológico ahí sería el COVID-19. ¿Hace qué tiempo se enfermó de COVID? Un relato tiene que hacer usted de todo lo que le pasó, cómo ingresó, todo eso. ¿Está bien? Puede hacer una historia clínica de un paciente que recientemente se enfermó. Perfecto. Y si algo también de alguien que falleció, ¿sería correcto o no, doctor? ¿Cómo? De un paciente que ya falleció, digamos. No, ¿para qué? Pues los muertos no nos interesan ya. Eso es con el de arriba nomás ya. ¿Para qué? ¿Qué va a sacar? Si lo importante es que lo importante de la historia clínica es para que después de que terminemos el interrogatorio, usted tiene que examinarlo. Tiene que decirme cuánto de presión arterial, de frecuencia cardíaca, frecuencia de pulso, y qué va a hacer con su muerto. Ya, doctor. Tiene que decirme qué ha encontrado en el examen físico después que terminemos el interrogatorio. ¿Podemos avanzar? Sí. ¿Podemos avanzar? Sí, doctor. Sí, doctor. Fíjense, esta historia, lo que está en esta pantalla, no hay nada que ver con nosotros, como dicen los tarijeños. La saqué para demostrarle cómo a veces en la historia clínica no se puede hacer nada en el interrogatorio. Como este caso, un varón de 65 años traído en no es ambulancia, no puede hacer usted nada de interrogatorio aquí, porque lo ha traído la ambulancia. ¿No ven? Fue hallado en la vía pública, incapaz de movilizar el hemicuerpo izquierdo e imposibilitado para comunicarse. Está frito usted aquí. No se puede hacer anamnesis. Y así se van a encontrar ustedes con enfermos. Puede la familia llevar un abuelito que ni habla siquiera, que no puede hablar. Entonces, ahí el interrogatorio es con segundas personas. A eso se llama interrogatorio dirigido, porque es otra persona que a través de otra persona, usted está haciendo el interrogatorio. Y ese detalle hay que ponerle en la historia clínica bien clarito. Interrogatorio realizado a la hermana, la tía, la nuera, el yerno, el patelana, quien sea. Tiene que especificar en la historia clínica que no ha sido el paciente. Y por esa razón a lo mejor los datos no van a ser tan certeros.
Entonces, esta historia clínica es de un paciente que ha sido encontrado en esa situación. Siempre, siempre, siempre el examen físico empieza con los signos vitales, porque es necesario saber si está vivo o está muerto el enfermo. Entonces, está con una tensión arterial de 190-110, frecuencia cardíaca 105, frecuencia respiratoria 25, temperatura 36, saturación. ¿Le falta algún signo vital aquí? ¿O están todos los signos vitales? Temperatura. ¿Qué? Temperatura. La presión arterial. Doctor, peso. Frecuencia de pulso, doctor. Falta. A ver. Glicemia. A ver, Peso, doctor. Peso. ¿Cómo se te ocurre que vas a pesar a un enfermo? ¿Será que es importante pesar a un enfermo que lo has encontrado en vía pública ahí? Te vale madre ahí si pesa 60 o pesa 80. Hay cosas del examen físico que vas a tener que obviar porque no tienen importancia. Lo que han dicho que aquí falta frecuencia y pulso es correcto. Y la he traído esta historia, este examen físico, porque a pesar que es un examen físico de un lugar, de un hospital muy conocido en Buenos Aires, Argentina, que es el Instituto Güemes, ¿ya? No es porque, digamos, esté mal, sino porque a veces se obvian signos vitales, uno los obvia, se olvida, no lo pone bien, y evidentemente aquí falta frecuencia y pulso. Y miren, no es como a mí me dé la gana que voy a poner la secuencia de los signos vitales. Primero es presión arterial, luego frecuencia cardíaca, luego frecuencia de pulso. Pero doctor, si es lo mismo frecuencia cardíaca que frecuencia de pulso. Sonso, no es igual, es diferente. Que habitualmente es similar, sí, normalmente coincide, hay muy poca variación. Frecuencia cardíaca 105, frecuencia de pulso puede ser 101, puede ser 100, puede ser 107, pero no tiene que existir mucha variabilidad. Después de frecuencia cardíaca viene pulso. ¿Por qué? No puede ser al revés, primero frecuencia de pulso y luego frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el pulso es secundario, es la expresión del gasto cardíaco. No puede haber pulso si no hay frecuencia cardíaca. Primero es frecuencia cardíaca, luego frecuencia de pulso. Frecuencia respiratoria, le sigue temperatura, saturación de oxígeno y glicemia. Entonces esos dos signos vitales le faltan a esta historia clínica. ¿Entendido? En ese orden es los signos vitales. LPM, otras veces hay historias clínicas con la nomenclatura brasilera. ¿Cuál es la nomenclatura brasilera de la frecuencia cardíaca? BPM. En vez de L, que significa latidos por minuto, le ponen BPM, porque los brasileros dicen batimentos por minuto. ¿No ven? Batimentos por minuto. Frecuencia respiratoria, respiraciones por minuto. Temperatura, 36 grados centígrados, saturación y tendría que haber glicemia. ¿Está claro cómo es la secuencia de los signos vitales? ¿Está claro? Sí, doctor. Okay. Sí, doctor. Sí, doctor. Vino el neurólogo y lo vio al paciente. ¿Qué es esto? GCS. Glasgow. Escala de Glasgow. Escala de coma de Glasgow. ¿Qué significa Glasgow? ¿Qué es Glasgow? No están leyendo, ¿ven? No leen medicina ustedes. ¿Qué es lo que leen? ¿Qué significa Glasgow?
El estado de es para identificar al paciente. El estado de conciencia. Escala de coma. ¿Qué? Ese estado de conciencia, el Glasgow, que se mide con el Glasgow. Doctor, es una escala para medir el estrés. Ya sé por qué para el estado neurológico, pero la palabra Glasgow, ¿de dónde diablos ha venido? ¿Qué es Glasgow? Es como si les pregunte, ¿qué es el Papa Nicolau? Glasgow es la escala de coma. Lo único que sé de la escala de croma de Glasgow es que fue creada por la Universidad de Glasgow. Eso que es lo único que sé. Enseñala a tu compañero, ¿cómo apellidas vos? Olguera Fernández. Olguera Fernández. Enseñale pues a tu compañero eso. Glasgow es el nombre de la universidad donde se elaboró esa escala, ese score, que luego vamos a ver qué son los scores de la Universidad de Glasgow. ¿Y dónde es Glasgow? Aquí en Jorochito, ¿dónde es? Aquí en una ciudad de Escocia. Entonces, tienen que aprender ustedes eso. La historia de la medicina es importante. Entonces, la escala de coma de Glasgow es un score que evalúa lo neurológico del paciente, o sea, cómo está neurológicamente. Después vamos a ver esto cuando veamos semiología neurológica. 15/15. El paciente tenía una paresia. ¿Qué es paresia? Disminución de la fuerza muscular de la cara del lado derecho, más plejía. ¿Qué es plejía? Abolición total de la fuerza muscular. ¿Qué es brachiocrural? Brachio, brazo, y crural, pierna derecha, del lado derecho. ¿Qué es Babinski? Signo de Babinski, positivo. Hoffman, positivo. Hoffman, positivo. Signos meningio, negativo. Afasia mixta. ¿Qué es afasia? Deglución conservada. ¿Qué es el NIS? NIS 24. ¿Se dan cuenta lo complicado que es semiología? Esto es pura semiología. Todo esto es semiología. Todos estos términos son semiológicos. Entonces me van a leer qué es NIS, me van a leer qué es Babinski, me van a leer qué es Hoffman. Positivo quiere decir que está presente, son signos. Signo, ¿qué es signo? ¿Qué es síntoma y qué es síndrome? ¿No, verdad? Aquí ya estamos haciendo estamos practicando lo que son los términos que hemos visto en la primera parte: signo, síntoma, síndrome. Entonces el neurólogo ha venido y lo ha visto al paciente y asiste al paciente en forma concreta. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes que en estas dos diapositivas lo que les quiero decir es que muchas veces no se puede hacer anamnesis en los enfermos y uno salta la anamnesis y se va y lo examina al enfermo. Créanme que cuando ocurre esto es más difícil hacer el diagnóstico. Bueno, que a veces puede resultar fácil, pero no siempre. Entonces la medicina no es 2 más 2, 4. ¿Ok? Entonces, el examen físico general, lo primero que hay que hacer en el examen físico general es valorar los signos vitales. Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia de pulso, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno y glicemia. ¿No es verdad? Ya hemos visto PA, FC, FP, FR, frecuencia respiratoria, y ahora vamos a ver temperatura. ¿De acuerdo? No se pierdan porque hemos vuelto un poquito atrás. ¿Sí? Vamos a ver entonces temperatura. En la época de mi abuela no habían los termómetros digitales, entonces alguna vez a usted lo van a mandar, cuando haga su provincia o cuando empiece a trabajar, lo van a mandar allá a Punta La Piedra. Olvídese que allá hay termómetros digitales, va a tener que usar el clásico, el termómetro de mercurio. Entonces tiene que aprender a manejar el termómetro.
Obviamente que la tome la temperatura habitualmente lo hace la enfermera. No es habitual que el médico sea el que toma la temperatura. Pero cuando usted esté en su consultorio solito y no tenga enfermera, lo más fácil es que me compre un termómetro digital, ¿no es verdad? Facilito es, pero a veces, o sea, es necesario, diría yo, que hay que saber tomar también la temperatura con el clásico de mercurio. Importante es conocer algunos conceptos que son fundamentales, fisiológicos de lo que es la temperatura, ¿verdad? Generalmente la temperatura que más, es decir, el lugar donde se toma la temperatura, lo más habitual es que se tome la axilar, ¿verdad? Aunque se sabe que la temperatura rectal es la más fidedigna porque detecta la temperatura interior del cuerpo, pero lo habitual es que la enfermera o el médico tome temperatura axilar. Las alteraciones de la temperatura se producen por, obviamente, alteraciones en este fenómeno que se llama la termorregulación. El centro que controla la temperatura, saben ustedes que es el hipotálamo. Y generalmente las alteraciones de la temperatura se debe a la liberación de pirógenos, exógenos y endógenos, ¿verdad? La temperatura, más allá de 37.5, ya uno cataloga al enfermo como que tiene fiebre. Menos de 37.5 uno puede adoptar el término febrícula. Menos de 35, hipotermia. Y severa es cuando la temperatura sobrepasa los 41 grados. Los síntomas que puede tener un enfermo cuando tiene fiebre son variables, digamos. Hay algunos pacientes, algunas personas pueden tolerar temperaturas hasta de 38,5, hasta de 39. Pero otras no, digamos, ¿no? Y los que más sufren los efectos nocivos de la hipertermia, del aumento de la temperatura, son, es decir, en los extremos de la vida es donde más se sufre, el niño y el anciano. Porque un niño hasta puede convulsionar, puede delirar, un anciano también puede tener convulsiones, y si progresa la fiebre o se mantiene una fiebre alta, pues puede matarlo al enfermo, ¿verdad? No hay una relación directa entre el grado de temperatura y la severidad de la enfermedad. No quiere decir que un enfermo, es decir, que cuando un enfermo tiene fiebre y su fiebre es muy alta, tiene más riesgo. No hay esa relación directa. No es un factor que predice severidad. Hay pacientes dentro de enfermos que tienen algo infeccioso que aún con fiebre no muy alta, menos de 39, pueden ser más graves que aquellos que tienen más de 39 grados. La fiebre está en relación al ritmo circadiano de renina. Hay un riesgo potencial de daño neurológico, de convulsiones, coma y muerte, fundamentalmente en los extremos de la vida, en el niño y el anciano. Quiero que ustedes se metan a la cabeza lo siguiente. Está casi demostrado que generalmente las enfermedades virales son las que más cursan con fiebre. Y la fiebre habitualmente es alta. Cuando un enfermo empieza de forma súbita con fiebre, habitualmente es porque es algún problema viral. Es una de las características de las enfermedades virales, el hecho de empezar con fiebre alta. Una gripe, por ejemplo, siempre empieza con una fiebre alta. El dengue empieza con fiebre alta. La influenza empieza con fiebre alta. ¿Y el COVID-19? ¿Ustedes han escuchado que un síntoma importante es la fiebre en el COVID-19? No. Mucho lo engaña a uno el COVID-19, jóvenes. Hay pacientes que nunca tuvieron fiebre. Y cuando uno acuerda están sus pulmones destruidos.
¿Por qué se llama síndrome febril? Porque nunca la fiebre viene sola. Viene acompañado de síntomas, que son estos de aquí, y signos, que son estos de acá. Por esa razón es síndrome febril. Y así debe interpretarse la fiebre, como un síndrome febril. Y cuando uno dice síndrome febril, obliga al médico a abrir un abanico de posibilidades diagnósticas. Porque no es una sola enfermedad que cursa con fiebre. Hay más de 100 enfermedades que pueden cursar con fiebre. La mayor parte de las enfermedades que cursan con síndrome febril son de naturaleza infecciosa o infectocontagiosa. ¿Qué diferencia hay entre enfermedad infecciosa e enfermedad infectocontagiosa? A ver, denme 2 ejemplos de cada una de ellas. ¿Qué? ¿Ya se fueron a dormir o qué? Que no contestan. Contesten pues. 2 enfermedades infecciosas, 2 enfermedades infectocontagiosas. Una enfermedad, por ejemplo, infectocontagiosa podría ser alguna ETS, también está bien. Una enfermedad infecciosa que no contagia puede ser también dengue, gastroenteritis sí puede contagiar, gastroenteritis, o también puede ser dengue, chikungunya, las enfermedades que se infectan, ¿no? Pero la infectocontagiosa es aparte que ella está infectada y puede contagiar. Otra sería el COVID. Y la ETS también, tuberculosis también. ¿La tuberculosis es infecciosa o infectocontagiosa? Infectocontagiosa. El COVID infectocontagiosa también. La influenza. La influenza. Igual. Igual que. ¿No? Infectocontagiosa. El paludismo. Infecciosa. El sarampión. El sarampión. Infectocontagiosa. La varicela. Infectocontagiosa, doctor. La neumonía. Infectocontagiosa. Infecciosa, doctor, infecciosa. No es infectocontagiosa. Infecciosa. Es infecciosa. El VIH-Sida. ¿Sería una enfermedad infecciosa? Infectocontagiosa, doctor. El VIH. Infectocontagiosa. Doctor, sí, doctor. El VIH. No. Contagiosa. Aplazado. ¿Cómo va a ser infectocontagiosa? O sea que yo desde verte ya me voy a infectar. Si me echo con vos ya me voy a infectar. Es infecciosa, doctor. A ver. Mucha bulla hay. ¿Quién hace tanta bulla? Si yo me echo con un paciente tuberculoso durante un mes en la misma habitación, ¿me contagio o no me contagio? ¿Tengo riesgo de contagiarme? Sí, doctor. Obvio, pues, si es bacilífero, si está expulsando bacilos de la tuberculosis, me voy a contagiar, tengo riesgo de contagiarme. ¿No ves? Ya. Si yo me acuesto con una paciente que tiene VIH, 1 mes, 2 meses, 3 meses, si me acuesto en la misma cama, pero no tengo relación sexual, ¿me contagio o no me contagio? No.
No, doctor. El VIH se transmite por vía sexual. Entonces, ahí la diferencia. El VIH-Sida es una enfermedad infecciosa transmisible, pero no es infecto contagiosa, ¿no, verdad? Entonces tienen que diferenciar. Lo contagioso significa que el contagio es directo de persona a persona. En cambio, en el VIH se necesita un fluido, ¿no, verdad? Un fluido para infectarse. Ok. Entonces, la mayor parte de las enfermedades que cursan con síndrome febril son de naturaleza infecciosa o infectocontagiosa. Fíjense que todo esto de acá son síntomas, ¿no, verdad? Sensación febril es una sensación rara que uno siente en el cuerpo, dolor de cabeza, puede estar comprometido el estado general, generalmente uno tiene sed, puede tener artralgias, polimialgia, ¿no, verdad? Y cuando la fiebre es muy alta, la facies cambia, la facies se puede tornar hiperémica, congestiva. Por cada grado de temperatura aumenta los latidos cardíacos 10 a 15 latidos por minuto. Por cada grado de temperatura aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, eso se llama polipnea. La fiebre, si bien pueden algunas veces disminuir la presión arterial sistólica, pero en personas mayores, un anciano puede subir la presión arterial sistólica. Puede haber soplo sistólico en el síndrome febril, esto es por hiperflujo, porque aumenta el gasto cardíaco, aumenta el flujo, sobre todo por la arteria pulmonar. La lengua se torna a saburrar, sobre todo cuando está uno varios días con fiebre. ¿Qué es la saburra? La saburra eso se presenta en la cara dorsal de la lengua, que si uno agarra un bajalengua y intenta desprender, se desprende normalmente. Eso hay que distinguirlo del hongo, la Candida albicans. Puede producir también una lengua saburral, pero la diferencia aquí es que cuando es hongo, no se desprende fácilmente esa saburra que existe en la lengua, que se hidrata el enfermo y esa saburra va disminuyendo. La piel está caliente y muchas veces las madres los traen al niño porque no tienen termómetro, no le han tomado la temperatura, pero el hecho de tener la piel caliente, eso ya demuestra que está con fiebre. Luego el paciente siempre suda, es decir, hay una sudoración profusa y puede también tener disminución de la diuresis, porque si la fiebre es de varios días, se deshidrata y al deshidratarse disminuye la diuresis. Entonces, por esa razón, se debe decir síndrome febril. Cuando un enfermo viene a la emergencia o viene a la atención primaria de salud con historia de que tiene fiebre, hay que hacer un interrogatorio de la fiebre. Señor, ¿desde cuándo está con fiebre? ¿Cómo le empezó la fiebre? ¿Todos los días tiene fiebre, señor? Sí, todos los días, doctor. ¿Le baja la fiebre o está por horas con la fiebre alta? No, doctor. En la mañana me da fiebre, me pasa, me calma todas las molestias y en la noche otra vez me viene la fiebre. Entonces yo tengo que interrogar cómo es la fiebre de mi enfermo. Y lo primero que hay que pensar en un paciente con fiebre es una enfermedad infecciosa. Entonces, estas infecciones pueden ser de naturaleza bacteriana, viral o micóticas. Fíjense que después pueden haber causas, las colagenopatías pueden cursar con fiebre. Un paciente con una neoplasia o con un cáncer puede tener fiebre porque resulta que los tumores liberan pirógenos endógenos. Los principales pirógenos endógenos son la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. Hay estados inflamatorios que no son de naturaleza infecciosa. Los quemados tienden a cursar con fiebre. El infarto agudo de miocardio puede tener fiebre.
Y uno empieza a confundirse, pero ¿cómo? ¿Cómo se va a explicar de que un infarto tenga fiebre si la causa no es infecciosa, no es bacteriana, no es viral? Eso es porque en el infarto se necrosa el músculo cardíaco y esa necrosis produce liberación de pirógeno. El trauma puede cursar con fiebre. Las reacciones a alguna reacción a un fármaco puede provocar fiebre. Las endocrinopatías. Una de las endocrinopatías que puede cursar con una sensación de temperatura alta es el hipertiroidismo. Los hipertiroideos tienen un proceso metabólico aumentado y por esa razón son tendientes a la hipertermia. En cambio, el hipotiroideo es un paciente que tiene tendencia a la frialdad. El hipertiroideo es caliente y la hipotiroidea es fría. ¿Ok? Entonces, los mediadores en la fiebre son los famosos pirógenos, que son sustancias capaces de inducir en el hipotálamo un cambio del punto de referencia de la temperatura corporal. Los pirógenos exógenos fundamentalmente provienen de los leucocitos, de los mononucleares. Los pirógenos endógenos más importantes, ya le decía, es la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma. Estos son los pirógenos que son los que descomponen, es decir, producen un desequilibrio a nivel del hipotálamo. ¿Qué efectos perjudiciales tiene la fiebre y lo que el médico debe considerar a la hora de hacer el diagnóstico de la fiebre? Cuando yo ya tengo el enfermo, ahí está en cama, yo tengo que analizar la fiebre, es decir, yo tengo que ver qué efecto perjudicial está causando la fiebre en mi enfermo. Es peligroso, sobre todo, como decíamos, en edades extremas. Puede un niño convulsionar cuando tiene fiebre, sobre todo en los niños de 6 meses a 6 años, son las famosas convulsiones febriles. La fiebre alta, cuando persiste a mayor temperatura, puede provocar un estrés cardiovascular, puede provocar hipotensión, puede generar arritmia, puede desembocar una isquemia coronaria, puede desencadenar insuficiencia cardíaca. Pero también puede provocar un estrés neurológico, puede provocar confusión, delirio, aletargamiento, fundamentalmente en los ancianos y en los niños. Hay un requerimiento metabólico aumentado, lo deshidrata al enfermo. Si la fiebre pasa muchos días, lo puede enflaquecer. Entonces es una experiencia desagradable que tiene el enfermo cuando tiene fiebre. La coagulación intravascular diseminada, la hipercalemia, la necrosis muscular y el daño renal están asociados estos problemas de acá se ven muy agravados cuando la temperatura es muy alta. Por lo tanto, definitivamente un paciente con fiebre es un paciente que uno tiene que estudiarlo porque las causas pueden ser variadas. Lo primero que yo debo pensar es en una enfermedad infecciosa. Entonces, lo que yo debo investigar en mi enfermo son los síntomas acompañantes a la fiebre. Vamos a dar unos 3 ejemplos de enfermedades infecciosas que cursan con fiebre de inicio brusco: gripe, influenza, neumonía. En estas 3 patologías, la fiebre inicia en forma súbita. Estaba bien, se echó bien el enfermo y amanece con una fiebre alta. Eso puede ser una neumonía, puede ser una gripe, puede ser una influenza. ¿Cómo se diferencia la gripe del resfrío común? ¿Están ahí o ya se fueron a dormir? Doctor, puede ser que en la gripe existe fluidos y tos con tos expectorante, digamos, y el resfrío solamente es congestión nasal y fiebre.
Enrique Iglesias tiene una canción que se llama, ¿no?, Experiencia Religiosa, ¿no? Me cuesta creer que ustedes no sepan diferenciar gripe de resfrío. Doctor, la diferencia podría ser que a Sancho, Pedro y Martín le ha dado resfrío y gripe. A todingo usted le ha debido dar resfrío y gripe. Resfrío y gripe hizo toda su vida. Doctor, la diferencia podría ser que en la gripe hay fiebre alta, después hay mialgia, y en cambio acá en el resfrío común lo típico es la rinorrea. Entonces ese es mi punto de vista. No, yo quiero opiniones de los 95 que están conectados. La otra bacteriana. Doctor, la diferencia es que en el gripe hay fiebre, dolor de cabeza, a veces hay dolor muscular y se sienten cansados. Sin embargo, en el resfriado hay congestión nasal y en algunos casos les duele el ojo, irritación ocular. ¿Cómo se llaman los agentes infecciosos que causan el resfrío y la gripe? Rinovirus. ¿Cuántos tipos de rinovirus hay? ¿Y por qué es diferente los síntomas del resfrío y la gripe si los virus son iguales o no son iguales? ¿No es igual el virus que causa el resfrío y el virus que causa la gripe? ¿Por qué existe entonces la diferencia? El virus de la influenza es el que... No estamos hablando de influenza, estamos hablando de gripe. La gripe común, la que nos ha dado. La influenza es una enfermedad que recién ha llegado, que no me acuerdo exactamente ahorita, no lo tengo ahorita en mente. ¿Hace cuántos años nos llegó acá la influenza? La H1N1, H3N2, ¿no, verdad? Y que por eso nos vacunan todos los años. Porque el virus va mutando, va cambiando. Bueno, a ver, me van a volver a leer, ¿cómo se llama el libro de... En segundo año se lleva eso, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? ¿De qué libro han llevado ustedes? Yagüez. Yagüez, ¿no ve? Bonito libro. Seguro que ya lo vendieron, ¿no? El libro ese. ¿O qué hicieron? ¿Lo regalaron? ¿Qué hicieron? ¿Lo tienen ese libro? Yo lo tengo. Sí. Yo lo tengo. Sí. Es preferible que se vendan ustedes, pero no vendan sus libros. Los libros tienen más valor que ustedes. Si van a estudiar medicina, los libros tienen más valor que uno. Entonces no vendan sus libros, porque en algún momento van a necesitar revisar. Entonces, tienen que revisar, jóvenes. Por eso es que la semiología es bien difícil, porque en realidad uno dice, la semiología estudia los síntomas y los signos, pero no es del aire, es síntomas y signos de las enfermedades. Por lo tanto, usted tiene que leer esas enfermedades, las más comunes: resfrío, gripe, influenza, tuberculosis, neumonía, diabetes, hipertensión, Chaga, COVID. Entonces tiene que leerla, porque si no la sabe las enfermedades, no va a saber qué síntomas tiene la enfermedad. Entonces no va a poder hacer diagnóstico usted. Entonces, resfrío y gripe son diferentes que influenza. Resfrío, gripe, influenza, ¿verdad? Lo típico del resfrío es que habitualmente no cursa con fiebre. Y si hay fiebre es muy leve. Lo típico del resfrío es la rinorrea, el moco que sale por las fosas nasales, ¿no? Lo que llama la gente catarro nasal. Y estornudo. Se estornuda cada rato, ¿no? Cuando uno tiene un resfrío común. Es una enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Bien infectocontagiosa.
Bueno, la influenza es más infecto contagiosa, la verdad. Y la gripe, en cambio, empieza de forma súbita, con fiebre. Pocos estornudos, poca rinorrea. Se acompaña de tos y lo tira a la cama. Lo dudo que un paciente cuando está con gripe vaya a la universidad o vaya al colegio. Lo tumba a la cama porque la fiebre es alta. La influenza es más grave todavía, porque la influenza se agrega a la fiebre, al malestar general, a la cefalea, que son síntomas generales, comunes a cualquiera, a muchas enfermedades, pero en la influenza se lo nota al enfermo tóxico, comprometido, está con dolor de garganta, con carraspera, fiebre alta y empieza a respirar mal. ¿Entendido? Entonces tienen que leer, jóvenes, estas enfermedades porque son las que más cursan con fiebre, resfrío, gripe, influenza, tuberculosis. ¿Y la fiebre de la tuberculosis cómo es? Doctor, solamente da en las noches. No da en el día. Por las mañanas igual, por las mañanas y las noches, doctor, puede dar la fiebre. Claro, generalmente la fiebre de la tuberculosis no es 39 grados. No siempre, a veces es febrícula y como ustedes dicen, generalmente es nocturna, pero no quiere decir que no tenga nunca fiebre de día, puede tener fiebre de día, diurna, puede tener. Pero aquí no hay catarro, aquí hay compromiso del Estado. O sea, para hacer diagnóstico de resfrío, gripe, influenza, neumonía, tuberculosis, fiebre más, tiene que ver usted qué otros síntomas tiene el enfermo. Por eso es que es un síndrome febril. Síndrome febril. Hay un conjunto de síntomas y de signos. ¿No es verdad? En una neumonía, la fiebre también es de inicio súbito. ¿Y de qué se acompaña? De tos y de dolor en un costado. La neumonía siempre es en un solo lóbulo. Por eso se llama neumonía lobar. Es un solo lóbulo, le duele al costado. Un costado le duele al enfermo. Ok, entonces, jóvenes, tienen que leer las enfermedades comunes y corrientes, porque esas son las que les van a buscar a ustedes como médicos. Ir al centro de salud por síntomas comunes y lo que hay que pensar primero son las enfermedades comunes. Entonces, a todos nos ha dado resfrío, gripe. A Dios gracias, ojalá que a ninguno de ustedes le haya dado influenza, porque la influenza uno lo puede matar, ¿no es verdad? Lo puede matar, porque son virus muy agresivos, van cambiando y por esa razón es que cada año hay que vacunarse porque aparecen cepas diferentes, ¿no es verdad? Ok, entonces esto es fiebre. Tienen que estudiar todas estas enfermedades infecciosas porque cursan con fiebre. Resulta que la fiebre, al igual que los otros signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, fíjense en su historia clínica, no sé si está la hoja de curva térmica. La fiebre se inscribe en lo que se llama la curva térmica. Todos los días cuando el médico, cuando es un paciente que se ha internado por fiebre, por un síndrome febril, por una enfermedad infecciosa en el hospital, todos los días el médico debe mirar la curva térmica. La curva térmica es importantísima. Ustedes, en el libro de semiología de Argente Álvarez, hay varios ejemplos de curva térmica, van a leer, porque ahí hay varios tipos de fiebre. Son los patrones de la fiebre. Fiebre intermitente, fiebre remitente, fiebre sostenida, fiebre recurrente. Lo cierto es que desde el punto de vista clínico, a mí me interesa mucho la curva térmica en las enfermedades infecciosas. Hay enfermedades cuya curva térmica va disminuyendo a medida que pasan los días.
Y eso es un elemento importantísimo para ver la evolución del enfermo. Si mi paciente cuando se internó por el problema de la enfermedad infecciosa tenía 38.8 de temperatura, pasan 3 días, pasan 4 días y siempre hace esa fiebre, siempre persiste esa fiebre, quiere decir entonces que a lo mejor el diagnóstico está mal hecho, mi tratamiento no está enfocado o los antibióticos que yo le estoy dando al enfermo no le están cayendo bien. Puede ser que sea resistente. Pero si al tercer día la fiebre empezó a bajar, inició con 38.8, 2 días estuvo así, generalmente después de los 3 días es uno cuando valora realmente si ha habido eficacia. No hay que desesperarse. Más allá de los 3 días, recién es que surte efecto el medicamento, generalmente el antibiótico, y recién uno de ahí para allá valora si la evolución es favorable. Por lo tanto, la fiebre es un marcador importantísimo de evolución clínica. Nunca se olviden de valorar la curva térmica en aquellos pacientes que se internan por enfermedades infecciosas. La pobre enfermera todos los días toma la temperatura del paciente, la frecuencia cardíaca, el pulso, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, y los médicos a veces no valoran esa hoja de signos vitales. En la historia clínica hay una hoja de signos vitales, donde están estos signos vitales, donde está la fiebre. Entonces, yo tengo que mirar si ha hecho fiebre el paciente, si sigue con esa temperatura alta. La curva térmica se compone de una línea ascendente y el punto máximo de esa línea ascendente se llama, ¿qué se llama el punto máximo de esa línea ascendente que sube la temperatura? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Han visto que las enfermeras, ¿no ven? Con un bolígrafo rojo inscriben la temperatura, ¿no? O con azul o con negro. ¿Con qué color? Rojo. Con rojo. Ya, ¿y la temperatura? Grafican ellas con colores la curva térmica. Entonces van subiendo con el bolígrafo, van subiendo y el punto máximo a donde ha llegado la temperatura, eso tiene un nombre, ¿qué se llama? Y luego baja, ¿no? ¿Verdad? Eso es la curva térmica. ¿Hay en su historia clínica la hoja de signos vitales o no hay? En su historia clínica está. No hay curva, doctor. Ya, entonces el lunes o martes voy a conseguir esa hoja, seguramente se ha entrepapelado para que yo se la dé. Entonces, ese punto máximo donde llega la temperatura, que es lo que nos interesa, el punto máximo, lo máximo que ha llegado en fiebre, en semiología se llama acné. No el acné que tienen ustedes en la cara ahorita, sino acné, A-C-M-E, acné. Generalmente no se utiliza este término. El término que se popularizó es el de pico, pero pico es el pico que le doy a mi corteja o el pico que tienen las aves. Dice, ¿cuánto fue el pico máximo de temperatura? 38.8. Generalmente lo correcto es que no se diga, que no se utilice ese término de pico. Pero ustedes cuando hagan su internado van a escucharlo a los médicos que habitualmente dicen el pico máximo de temperatura anoche fue 38.8. El nombre correcto, jóvenes, es acné. Si salen al exterior no hay eso de pico. Es acné. Acné se llama. Es igual que en las enfermedades infecciosas.
el paciente está en su acné. ¿Qué quiere decir? Cuando están todos sus síntomas floridos de la enfermedad. ¿Se acuerdan? ¿No ves que el paciente en las enfermedades infecciosas pasa por 5 periodos? Pródromo, los síntomas prodrómicos que se llaman. Luego vienen los síntomas de estado, es decir, el acné. O sea, el acné es cuando están con los síntomas ya floridos, bien desarrollados, bien claros. Ahí es más fácil hacer el diagnóstico. Entonces se llama acné. Y la curva descendente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, una curva ascendente, un punto máximo de temperatura, eso se llama acné, y luego la fiebre, y luego la curva descendente. Entonces, todos los días tengo que ver esa curva térmica de mi paciente para empezar a valorar. Resulta que hay enfermos que pasan los días, y siguen con fiebre. Fiebre, y el médico no sabe por qué no ha encontrado lo que se llama el foco de la infección. Este es un término también que se ha popularizado y lo utilizamos mucho los médicos. Yo interno a un paciente de 35 años, lo interno por fiebre. Lo empiezo a estudiar, le hago todos sus exámenes, lo examino, le hago la historia clínica completa, y resulta que está internado 7 días y sigue con fiebre. Y yo no sé de dónde. Y a veces el médico se desespera y empieza a darle antibióticos, pero sigue con fiebre. Todos los días tiene 38.8. Algunas veces puede bajar un poco, pero está con fiebre. No está su temperatura menos de 37.5. Estos dos investigadores definieron lo que se llama la FOD, fiebre de origen desconocido. ¿Cómo se define? Fiebre mayor de 38.3, registrada por lo menos en 3 ocasiones, cuando persiste por lo menos 3 semanas y el médico no ha hecho diagnóstico, luego de una semana de estudio con el paciente hospitalizado. A eso se le llama fiebre de origen desconocido. Aquel enfermo que persiste con fiebre por lo menos 3 semanas, yo le he hecho todos sus exámenes y no tengo diagnóstico. A eso se llama fiebre de origen desconocido. Para los gringos, si un paciente se interna en un estado allá de Estados Unidos, para ellos la tuberculosis no es un problema frecuente, porque la tuberculosis es una enfermedad de países pobres. Pero ya con el VIH-Sida, la mayor parte de los pacientes con VIH-Sida se mueren de tuberculosis. Entonces los gringos volvieron a estudiar tuberculosis porque para ellos ya era una enfermedad que no existía, era ya una enfermedad solo de los países pobres. Entonces, cuando llega un paciente en esas condiciones con fiebre más de 3 semanas, para ellos pueden catalogar a ese enfermo como que es una fiebre de origen desconocido, porque no van a pensar, lo primero que van a pensar no es tuberculosis. Entonces no le hacen vaciloscopía seriada de disputo, porque para ellos no es una causa frecuente la tuberculosis. Ya con el VIH-Sida, a partir del primer caso, 1984-85, le volvieron a interesar los casos de tuberculosis, pero antes no, digamos, ¿no? Entonces, para nosotros, en cambio, la tuberculosis no es una causa de fiebre de origen desconocido, porque la tuberculosis vive con nosotros, digamos, está rodeándonos. Entonces, uno tiene un enfermo más de 2 semanas con fiebre y lo primero que piensa debe ser tuberculosis, digamos, ¿verdad? Entonces, hay unas 10 enfermedades que pueden cursar con fiebre más allá de 2 a 3 semanas. Entonces, para la próxima clase, ustedes me van a estudiar qué enfermedades pueden producir fiebre por más de 2 o 3 semanas, o sea, fiebre de origen desconocido. Las causas de la FOD son generalmente enfermedades comunes,
con una presentación clínica atípica